El conflicto en Palestina, desde la disolución del Imperio Otomano hasta la actualidad, ha sido un punto crítico en la historia de Oriente Medio, marcado por disputas territoriales, aspiraciones nacionales y luchas de poder. En este video desentrañaremos las raíces históricas y políticas que sostienen una de las controversias más profundas de nuestro tiempo. Dice Papé, en vísperas de la Guerra de Crimea, hacia 1853, habitaban en territorio palestino alrededor de 500,000 de personas. Su lengua era el árabe. La mayoría eran musulmanes, pero también había unos 60,000 cristianos de varias denominaciones y alrededor de 20,000 judíos. Además, debían tolerar la presencia de 50,000 soldados y funcionarios públicos otomanos, así como de 10,000 europeos. Nablus, Acre y Jerusalén eran las 3 ciudades más importantes de la Palestina otomana. Estos centros urbanos recibían el nombre de Sanjak o subprovincias. Durante esta época, la mayor parte de la población vivía en zonas rurales y se dedicaban a actividades agrícolas y pastoriles. Las prácticas cotidianas orbitaban en torno a una unidad doméstica productiva, la familia. Varias familias se agrupaban para formar un clan, y este recibía el nombre de Hamulá. Los clanes determinaban el curso de la vida de cada individuo. Nadie podría subsistir al margen de su grupo familiar. Las genealogías eran importantísimas para las personas del antiguo Próximo Oriente, y esta tendencia permaneció a lo largo de los siglos. La pertenencia a una familia dictaminaba a qué recursos y privilegios se podría acceder, teniendo en cuenta que estos sistemas sociales estaban basados en valores como el honor y el prestigio. De hecho, esto explica que la mayoría de los matrimonios fuesen endogámicos, lo que implicaba que 2 miembros del mismo grupo familiar o clan se casaban. La producción agrícola se basaba en algo llamado musha, un método de cultivo cuya base era la rotación de tierras de propiedad colectiva. Así, cada grupo familiar podía gozar por tiempo equitativo de las tierras más fértiles. Los jeques, que eran los líderes de los clanes más fuertes, debían supervisar la vida económica y social de varias aldeas que estaban bajo su responsabilidad. Esta subunidad otomana de producción era llamada nahilla. Los jeques eran respetados, pues aunque su labor se reducía a garantizar que los impuestos llegasen al sultán en Estambul, también se encargaban de mediar dentro de los conflictos entre clanes y familias. Los jeques eran considerados de baja estratificación social por las élites urbanas de Palestina. La Palestina rural gozaba con una diversidad ineludible. En las llanuras occidentales crecía el algodón. En las colinas en terrazas de las montañas centrales de Palestina crecían las plantas de olivo. En los valles, el trigo, el maíz, la cebada y el sésamo. Como en todos los imperios agrícolas, el campo de la Palestina otomana estaba subyugado a las ciudades. Antes de la incorporación de Palestina al sistema mundial de economía, los campesinos intercambiaban, por vía del trueque, los excedentes de su labor. El contacto de las ciudades con los nómadas era algo inevitable. Los beduinos conectaban a las ciudades con las aldeas. Estos fieros caminantes del desierto llevaban materia prima a las ciudades, a la vez que ofrecían productos manufacturados en los emplazamientos rurales. Poco a poco, los procesos de modernización hicieron que los beduinos se sedentarizaran y el trueque se fuese acabando gradualmente. En ciudades antiquísimas como Jerusalén y Hebrón,
mandaban familias aristócratas musulmanas que tenían alta posición social porque las raíces de sus árboles genealógicos se incrustaban hasta los mismísimos orígenes del Islam. Estas familias notables eran sumamente respetadas por sus correligionarios y por toda la población local. Debido a esto, el sultán otomano, reacio a ejercer dominio directo sobre sus posesiones, otorgaba a estas familias puestos relevantes de poder político, cosa que devendría en garantía del control social. Tras el final de la Guerra de Crimea, en 1856, Palestina se abrió al mundo, pues las provincias otomanas empezaron a recibir capitalistas europeos de todas clases, banqueros, traficantes de mercancías e inversionistas que compraban tierras en la región. Quienes aprovecharon el fuerte ingreso de capitales extranjeros fueron los griegos ortodoxos de Jerusalén, la comunidad judía palestina y en menor medida miembros de la élite musulmana. Para la década de 1880, el desarrollo mundial de las fuerzas productivas, que se aceleró debido al vertiginoso ritmo de la industrialización en Gran Bretaña y Francia, tuvo una indudable influencia en la Palestina otomana. Pronto, Palestina se convirtió en un centro de comercio importante, por donde debían pasar mercancías manufacturadas europeas hacia el Próximo Oriente, y desde donde salían materias primas extraídas desde las entrañas de las patrias árabes. Al igual que El Cairo y Beirut, Palestina se trastocó hasta convertirse en una encrucijada comercial de incontables alcances. Desde Palestina se podía viajar con facilidad hasta Egipto, Líbano y Siria. En este escenario de apertura al mundo capitalista, con horizontes cada vez más globales, la agricultura padeció cambios importantes. En el arcaico ámbito tribal, la vocación agrícola de la tierra es la de la subsistencia, lo cual quiere decir que se cultivaba lo necesario para vivir cómodamente, y la dieta podría hallar su fuente casi exclusivamente en los propios predios familiares. En cambio, en un capitalismo con horizonte comercial, en donde el intercambio no es solo un mecanismo de tránsito de mercancías, sino un manantial de riqueza en sí mismo, el cultivo de la tierra debe estar volcado hacia el comercio de excedentes. En suma, los variados frutos del huerto se verían reemplazados por enormes fardos de granos destinados a la venta. Antes de la llegada de una agricultura capitalista, las tierras se arrendaban al Estado a cambio de ciertos servicios al sultán. Estos servicios variaban desde los impuestos hasta el servicio militar. Los campesinos podían acceder temporalmente a tierras que de lo contrario estarían vetadas para ellos, por lo cual sería plausible procurarse de algunos recursos para poder sobrevivir. Con el advenimiento de reformas modernizadoras en el campo, los ricos terratenientes y las élites urbanas aprovecharon para adquirir terrenos y someter al campesinado a un régimen asalariado de trabajo. A los terratenientes no les interesaba la economía de subsistencia propia de las aldeas, sino que su afán radicaba en sacar adelante cultivos que pudiesen dar la mayor cantidad de dinero, dar la mayor cantidad de dividendos en el menor tiempo posible y que fuesen transportados hacia Europa en forma de materias primas. Hacia 1872 se creó un sanjak independiente en Jerusalén. Este sanjak no estaba supeditado a Damasco o Beirut, sino que su tutelaje dependía de Estambul. En el sanjak de Jerusalén había ciudades importantes como Jaffa, Hebrón, Gaza y Beersheba.
Además, estaban incluidas 37 aldeas y toda el área de influencia de 5 tribus beduinas. A partir de la década de 1870, las familias aristocráticas de Palestina empezaron a ocupar cargos importantes en la burocracia imperial otomana, llegando a desarrollar una carrera política, incluso en Estambul. Ahora bien, la integración de Palestina al mercado capitalista mundial fraguó los ingredientes para el ascenso de nuevos ricos, que aunque no gozaban de una genealogía respetable o pureza religiosa, habían amasado fortunas gracias al comercio. Claramente la construcción de vías ferroviarias y el reforzamiento de los puertos ayudaron a generar condiciones para el ascenso social. Durante esta época hubo esfuerzos por modernizar el derecho y la educación. Se separaron a los tribunales religiosos de los civiles. La ley islámica pasó a regir en solo ciertos ámbitos del matrimonio, el divorcio y las herencias, pero aparecieron en escena abogados seculares. En materia educativa, muchos miembros de la élite palestina empezaron a hacer carrera en el campo burocrático otomano. Asimismo, se incentivó a la escolarización cada vez mayor de niños. Después de la guerra de Crimea, los europeos posaron sus ojos sobre Palestina. Estas místicas tierras, en donde había transcurrido la historia sagrada, y en donde decenas de jefes tribales, reyes, procuradores romanos, pretores bizantinos, califas árabes y sultanes posicionaron su esfera de influencia, adquirieron atractivo para una Europa moderna, dispuesta a industrializarse y a abrir rutas de comercio a toda costa. El voraz apetito colonizador occidental abría las fauces de la maquinaria europea, que estaba dispuesta a devorar Palestina y su gente de un solo bocado. Los colonos siempre han creído que han llevado la luz de la civilización hacia indómitas tierras. Los colonos se sienten salvadores y campeones del orden y el progreso, pero su incentivo principal no es moral, no son superhumanos que esgrimen las armas de la bondad universal, son rapaces caníbales que devoran la carne de pueblos autóctonos. Los colonizadores venían en todas formas y cubrían todas las facetas del espíritu humano, pero al final del día se sentían héroes, adalides de las buenas costumbres que venían a reñir contra costumbres premodernas y anquilosadas en las centurias. Los jesuitas y otros grupos de monjes católicos ya tenían una larga trayectoria en la región. A ellos se les unieron cristianos de otras denominaciones, primero ortodoxos, luego protestantes ingleses, alemanes y estadounidenses. Hacia 1824, el Dr. Dalton, un inglés, fue el primero en abrir un consultorio médico en Palestina y con ayuda del consulado británico abrió un hospital. En un esfuerzo mancomunado entre la Iglesia de Inglaterra y los luteranos prusianos, se fueron nombrando obispos protestantes para Jerusalén. Michael Samuel Alexander, un judío converso, fue el primero de estos obispos. Su sucesor fue Samuel Gobat, un suizo. Los judíos europeos no se quedaron atrás, y ante los embistes antisemitas que estaban padeciendo en Europa del Norte, Central y Oriental, fueron plasmando la idea de crear un Estado nacional judío en Tierra Santa, no de carácter religioso sino étnico. El movimiento sionista estaba plagado de romanticismo, nacionalismo y en algunos casos reverberaba ecos de socialismo utópico y liberalismo. Las consignas del romanticismo dictan que las naciones tienen su propia alma o espíritu nacional. Este es alimentado por centurias de historia,
por las vivencias esperanzadoras y dolorosas que cohesionan a un grupo de individuos que dejan de ser un conjunto ingente de átomos para devenir en un pueblo, con sus costumbres colectivas, tradiciones en común, lengua compartida y vínculos de solidaridad étnica. Se creía que las naciones eran como organismos, un enorme cuerpo social que brota desde la naturaleza y bebe del manantial de la sabiduría ancestral de la comunidad. Así, la nación, aunque secular, pasó a revestirse de ropajes sagrados, dice Papé. El sionismo era un fenómeno europeo y por tanto compartía la indiferencia de otros occidentales por la población local. El sionismo adquirió alcances colonizadores cuando quiso llevar a la práctica la idea de una nación judía en medio de los antiguos predios del rey David. La mitología hebrea se trastocó hasta convertirse en mitología nacionalista. La excusa o justificación perfecta estaba dada por una lectura historicista de las Sagradas Escrituras. Theodor Herzl, un periodista vienés de mediados del siglo XIX, conjugó las dos posturas sionistas vigentes en ese momento. Una de Europa Central, que desde el plano intelectual teorizaba sobre los orígenes y desarrollo de la nación judía a lo largo del tiempo. Por otro lado, el sionismo de Europa Oriental vio en este movimiento de reivindicación nacionalista una escapatoria para el lóbrego paisaje que los judíos debían sufrir en patrias como Polonia y Rusia. Los intelectuales judíos adscritos a este movimiento intelectual e ideológico querían desmitologizar la tradición de sus antepasados y emplear los métodos de la ciencia y la razón para intentar darle cauce a una nación, no afincada en la religión, sino en los ideales modernos gestados tras la caída del antiguo régimen europeo. La identidad nacional fue forjada, como en las epopeyas europeas, a fuerza de héroes nacionales. Los sionistas hablaban con orgullo del reino salomónico y de la república asmonea. Los judíos querían construir una Atenas en Medio Oriente, una república al estilo europeo, con su parlamento e instituciones de representación popular. En 1897, Herzl convocó el primer congreso sionista en Basilea. Herzl creía que había que allanar el camino creando una infraestructura material idónea para el trabajo y el desarrollo del talento humano. Campesinos, ganaderos, técnicos, industriales e ingenieros debían hacer uso de sus capacidades en aras de cimentar bases firmes para la colonización judía de Palestina. Estructurar redes de cooperación, solidaridad colectiva y trabajo era de imperativa urgencia. El sionismo fue tomando forma en la práctica por figuras como Chaim Weizmann, un judío de origen ruso que tenía el aval y respaldo de otros judíos de Polonia, Rusia y Rumania. Weizmann comenzó a implantar cimientos para la colonización de Palestina, amparado por una combinación de ideas nacionalistas e ideas revolucionarias socialistas. El tremendo respaldo que gozaron personajes de esta naturaleza se debía a la intensificación de la violencia en contra de los judíos al sur de Rusia después de 1881. El zar Alejandro III ejecutó políticas antisemitas, pues acusó a los judíos de asesinar a su predecesor Alejandro II, causando zozobra y anarquía en el Imperio ruso. Las medidas reaccionarias de Alejandro III también se debían a la proliferación de ideas liberales y socialistas en círculos intelectuales judíos. El gobierno otomano hizo cuanto pudo por contener la oleada migratoria de judíos, pero esto fue infructuoso.
Edmond Rothschild, un rico banquero judío, prestó hasta 1899 capital financiero, herramientas y máquinas, además de capital humano, para poder generar espacios de colonización en Palestina. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX hubo una migración grande de cristianos occidentales hacia Palestina. Esto ha sido denominado como cruzada silenciosa. Los lugares santos en donde Jesús desarrolló su vida se volvieron sitios de peregrinaciones masivas. Belén, Nazaret y Jerusalén, poblados por donde Cristo transitó, predicó, hizo milagros y exhibió públicamente su poderío divino, estuvieron atestados por olas de peregrinos antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. Desde Alemania surgieron iniciativas poderosas para llevar a cabo este esfuerzo colonizador en Palestina. De la mano de los templarios alemanes, una orden misionera de la ciudad alemana de Württemberg, se proyectaba la formación de colonias prusianas en Palestina, en donde los cristianos europeos pudiesen cultivar el campo, convertir a los locales al cristianismo y vivir como si se tratase de una especie de paraíso o de jardín del Edén. Hubo una colonia estadounidense en Jerusalén que fungía como una organización filantrópica dirigida por una familia de Chicago que se llamaba los Spaffords. La migración de judíos europeos, alemanes y norteamericanos no supuso una modernización de Palestina. Estos personajes estaban más ocupados pensando en ocupar tierras y devorar recursos que en establecer vínculos de fraternidad y solidaridad con los locales palestinos. A los palestinos se les veía como gente primitiva, sumida en un contexto premoderno, como si se tratase de reliquias de un pasado ya superado por la imborrable marcha del progreso. El racismo y el sentimiento aberrante de superioridad étnica no se hicieron esperar. La industria, las técnicas agrícolas y la ciencia aplicada al campo no representaron avances significativos para la población local palestina, debido a que los excedentes iban a parar a las arcas de los banqueros europeos, los comerciantes y los especuladores de tierras. Dice Papé, no obstante, nada puede compararse a la energía colonizadora de los sionistas, evidente incluso desde este período inicial de modernización. Pese a su escaso número, se trató retrospectivamente de una migración colonial. No se puede hablar propiamente de colonización porque Palestina no estaba ocupada por una potencia europea, pero como en cualquier otro lugar, fue un movimiento colonial europeo, con gentes que llegaban a Palestina para defender los intereses europeos, no los de la población local. Se concebía a la población local como materia prima o como recurso a explotar en beneficio de los recién llegados, o bien como un obstáculo que había que salvar. En la aurora del siglo XX, el sultán Abdul Hamid, un líder despiadado, fue una figura crucial para la historia de Palestina. Abdul Hamid quería reforzar la lealtad de sus súbditos y echó por el piso varias reformas modernizadoras de sus predecesores. A pesar de sus esfuerzos por construir una identidad otomana fuerte, los grupos nacionalistas de raíz étnica o religiosa se exacerbaron, pues se sentían amenazados con las imposiciones fiscales, militares y cívicas que provenían desde Estambul. Abdul Hamid ya no era capaz de mantener la cohesión de su gran sultanato, y la antigua gloria otomana se vería cada vez más pálida. Griegos, búlgaros, armenios y árabes se fueron constituyendo en importantes fuerzas nacionalistas antiotomanas. Durante los primeros años del siglo XX,
los campesinos palestinos se hallaban cada vez más desahuciados y la desposesión de la tierra se volvía una realidad muy apremiante. La mano de obra campesina debía emplearse por salarios muy bajos y la antigua autarquía ya se hallaba perdida. Los obreros de las zonas periféricas de las ciudades se debían someter a duras jornadas de trabajo. Durante estos primeros años del siglo XX, los jeques palestinos cesaron de ser simples señores feudales encargados de supervisar y dominar la producción aldeana y se trastocaron hasta convertirse en opulentos latifundistas, ricos terratenientes que de forma gradual adquirieron conciencia nacionalista y se querían desvincular de la esfera de influencia otomana. A lo largo de este período, el sionismo, de la mano de Herzl y Weizmann, adquirió fuertes raíces, pues el Imperio británico veía con buenos ojos un éxodo judío a Tierra Santa, debido a que estos podrían ser útiles para sus consignas colonialistas. En 1882, el Imperio británico ocupó el Egipto otomano y ya tenía posados sus ojos sobre Palestina. Para 1903 ya había importantes colonias sionistas en Palestina, y éstas estaban timoneadas por Menahem Ususkin, un judío de origen ruso que supervisaba las compras de predios y territorios en Palestina. Había judíos que llegaron desde Europa del Este y eran veteranos de los movimientos socialistas. Por ende, decidieron ocupar tierras en Palestina de forma comunal. Otros judíos optaron por emplear mano de obra árabe, pagándoles mal, engañándoles y dejándoles sin garantías laborales. Esta fuerza trabajadora árabe se fue precarizando con el tiempo y terminó hacinada en los barrios bajos en la periferia de las ciudades sionistas como Tel Aviv. 1908 marcó un punto de inflexión. Los así llamados jóvenes turcos, un colectivo compuesto por militares y estudiantes nacionalistas y amantes de la cultura turca, hicieron todo cuanto estuvo en sus manos por derrocar al sultán Abdulhamid. Estos jóvenes turcos querían repeler los movimientos nacionalistas de árabes. Por su parte, ciertos sectores de la élite palestina llevaban algunos años abrazando discursos e ideologías nacionalistas de corte árabe. Paradójicamente, las escuelas de misioneros cristianos fueron el caldo de cultivo para estas ideas. Ello se debe a que tras la enseñanza cristiana también se educaba a los jóvenes de la aristocracia local en valores modernos, engalanados por el romanticismo y el liberalismo. Así, estas formas básicas de nacionalismo árabe estaban nutridas por una cosmovisión islámica secularizada. Esto básicamente quiere decir que el Islam era asimilado como parte fundamental de la constitución espiritual del pueblo árabe. Tras 1910 y antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, el nacionalismo árabe se fue acentuando radicalmente. Para 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se alió con Alemania y Austria-Hungría. Jamal Pasha, un entusiasta de la cultura turca, fue nombrado comandante en jefe de los ejércitos del sultán y se dedicó a reclutar jóvenes en Palestina para pelear esta cruenta guerra. La Primera Guerra Mundial es el resultado de rencillas imperialistas y de las intrigas colonialistas de la vieja Europa. Las potencias imperiales estaban peleando por acaparar rutas de comercio, zonas de tráfico de mano de obra y mercancías, territorios con ricas materias primas y, en fin, todo lo que ayudase al crecimiento de la industria en las grandes metrópolis y que acrecentase
la riqueza del capital financiero y de los especuladores bancarios. Durante la Primera Guerra Mundial, los sionistas como Aaron Aronson fungieron como espías a favor del Imperio Británico y en contra de los intereses otomanos. La guerra causó estragos en la población civil. Los alimentos escaseaban. Los otomanos ejecutaban públicamente a los jóvenes que huían del servicio militar y el desempleo estaba disparado. Los británicos siempre habían codiciado el territorio de Palestina y anhelaban controlarlo para tener un espacio amortiguador entre el Mediterráneo y el Canal de Suez en Egipto. Desde 1908, el Imperio Británico hizo promesas a los árabes con tal de mantener la hegemonía de la corona sobre la región. Impulsaron revueltas musulmanas en la Meca y Medina, respaldando a Sharif Hussein, guardián de estas ciudades santas del Islam, perteneciente a la casa de los hachemitas. Por un lado, los británicos brindaron su apoyo a ciertas muestras de nacionalismo árabe. Por otro, estaban negociando bajo la mesa con franceses para ver cómo se apropiaban y se repartían el territorio árabe. Desde 1912, Francia, Gran Bretaña y Rusia desestabilizaron varias patrias en los Balcanes, activando celos nacionalistas en la zona para minar poco a poco el poderío otomano en Europa del Este. Frente a este trío, Alemania y el Imperio Austrohúngaro siguieron apoyando la presencia turca en los Balcanes. El Imperio Otomano necesitaba de los germanos para defenderse de las pretensiones expansionistas del zar ruso, quien anhelaba llegar hasta el mismísimo corazón turco, la Anatolia, y así conseguir una salida cálida al mar, pues el mar del norte ruso permanecía congelado la mayor parte del año. Dice Papé, en una reunión en mayo de 1916, Sir Mark Sykes, del British Foreign Office, y su homólogo en el Ministerio de Asuntos Exteriores francés, Georges Picot, dividieron el Oriente Medio árabe en dos zonas de influencia y en nuevas entidades políticas. Los británicos rompieron las promesas hechas a Sharif Hussein. Las potencias europeas empezaron así el reparto colonial de todo el Próximo Oriente, modelando estas tierras a su imagen y semejanza, y estructurando la vida de los nativos de acuerdo a la conveniencia de los grandes capitales industriales y financieros occidentales. Hussein había pedido a los ingleses la posibilidad de fundar un gran reino árabe sobre las ruinas de las antiguas provincias otomanas. No obstante, la corona británica debía velar por sus intereses y los de los franceses. El sueño de un reino hachemita fue echado a la basura. Dice Papé, T.E. Lawrence compartía la humillación de los hachemitas e intentó en vano, hasta las últimas fases de la guerra, ampliar el área hachemita a costa de la zona de influencia francesa. A Lawrence se le debe el intento de entronizar a uno de los hijos de Hussein, Faisal, como rey de la Gran Siria, que incluía, además de Siria, Transjordania, Palestina y Líbano. El Foreign Office británico, que daba prioridad a la alianza franco-británica frente al acuerdo con las fuerzas árabes locales, frustró la tentativa. De este modo, Gran Bretaña autorizó a las tropas francesas, conforme al acuerdo Sykes-Picot, a desembarcar en el Líbano en 1918, invadir Siria desde allí en 1920, expulsar el pequeño ejército de Faisal y poner fin al efímero reino. Los hachemitas se dieron cuenta que los habían traicionado desde mucho antes de concluir la Gran Guerra, debido a que los bolcheviques, después de disolver el Imperio ruso,
publicaron los acuerdos secretos Sykes-Picot, en donde además se le daban al zar las tierras en Armenia y Anatolia del Norte. Los palestinos vieron con descontento cómo los británicos, a través de la Declaración Balfour, prometían a los judíos una nación en territorio de Palestina. Para 1917, los soldados británicos ocuparon Palestina y se convirtieron en sus gobernantes de facto hasta 1948. Vale la pena reproducir estas palabras de Papé. Al estallar la guerra, los líderes sionistas habían intentado rápidamente persuadir al gobierno británico de que el establecimiento de una colonia judía en Palestina era un interés primordial para el país ocupante. En Londres, políticos como Herbert Samuel y el secretario de Asuntos Exteriores, David Balfour, decidieron contribuir personalmente a que el nuevo presidente del movimiento, Chaim Weizmann, llevase a cabo su campaña propagandística. Finalmente coincidieron que se produjese un cambio en la política británica. Su principal éxito fue la creación de un grupo de influencia estable que contaba con figuras públicas judías y no judías, y en cuyo centro estaba la familia Rothschild. En 1916, el gobierno abrió un período de negociaciones oficiales con los líderes del movimiento sionista. El 2 de noviembre de 1917, Lord Balfour declaró el compromiso británico de contribuir al establecimiento de un hogar judío nacional en Palestina. Mientras todo esto pasaba en el absurdo teatro de la política internacional, las gentes sencillas del campo vivían momentos difíciles. Las tierras se hallaban desabastecidas por los horrores de la guerra. El hambre, la carestía y las enfermedades asolaban al campesinado. Es muy ilustrativa la descripción que hace Papé de las aldeas palestinas de esta época. Cuando resonaron los tambores de guerra en Damasco y en el Cairo, la Palestina rural vivía como lo había hecho durante siglos, en colinas cortadas en terraza y en las faldas de las montañas, así como en los nuevos emplazamientos que iban bordeando lentamente la costa. Las aldeas, como suele suceder aún hoy en día en las islas del Mediterráneo, estaban pintadas de blanco, decoradas con motivos de azul, un azul bastante fuerte que debía proteger a los moradores contra el mal de ojo, y rodeadas de frutales y bungambillas. En el centro de una aldea típica, la plaza y mezquita servían como un punto de encuentro para el debate y otros modos de interacción pública. El clan seguía siendo el punto de referencia dominante, mucho más que una secta o una religión. Todavía era una sociedad patriarcal y con una actitud igualitaria respecto a la posesión, bastante abusiva respecto a las mujeres y los niños, pero que incluía mecanismos de mejora y cambio. El principal medio de sustento de las aldeas seguía siendo el cultivo del campo. Era una existencia pobre pero segura. Los abusos de poder, ya procediesen de los recaudadores de impuestos turcos o de las levas militares, eran lo bastante inusuales como para permitir que la ruina fuese el rasgo característico de la vida. El 9 de diciembre de 1917, el general Allenby, comandante en jefe de la Fuerza Expedicionaria Británica en Egipto, ocupó Jerusalén. La Siria francesa cedió Galilea en 1919 y a partir de este año se formó una colonia británica que agrupó a lo que hoy conoceríamos como Palestina e Israel. Los británicos tuvieron que decidir la manera en la cual desplegarían todo su poderío colonial en Palestina. Ya esta corona europea había tenido varios experimentos a lo largo de muchas décadas. Por ejemplo, en la India, permitieron que las clases dominantes locales, con sus caciques y caudillos,
mantuviesen privilegios, pues estos eran importantes aliados a la hora de sostener el control social. En Egipto, su injerencia imperialista era un poco más directa. No obstante, para el caso palestino, la intrusión de los británicos en cada esfera de la vida se hizo patente. Se fundaron varias escuelas, pero la función de estos claustros educativos no consistía en formar a las nuevas generaciones en la ciencia y la investigación, sino implantar ideología pro-británica y contener a los nativos palestinos dentro de una posición social baja. Los británicos tuvieron que importar infraestructura de toda índole, pues ello les ayudaría a mantener cierto control sobre la población. A pesar del carácter eminentemente colonial de esta iniciativa, ello se tradujo en un gran avance en la calidad de vida. Los británicos debieron traer médicos, botánicos y biólogos. Además de esto, introdujeron el telégrafo, líneas públicas de teléfono, carreteras asfaltadas, camiones y sucursales de correo. Hasta 1927, la moneda corriente era la libra anglo-egipcia, que después fue reemplazada por la libra palestina. El rey Faisal fue expulsado de Siria por los franceses en 1920 y los británicos lo compensaron con un trono en Irak. En 1922 se delimitaron las fronteras del mandato británico sobre Palestina. Estas iban desde el río Jordán hasta el Mediterráneo. La Transjordania quedó por fuera de la Palestina británica y a cargo de los árabes de una aldea circasia. El gobierno británico sobre Palestina cesó de ser militar para convertirse en uno civil. Durante la década de 1920, el movimiento sionista fue consagrándose en la región con el beneplácito de los británicos. Este movimiento era eurocéntrico y quería borrar cualquier rasgo de Medio Oriente de la zona. Dice Papé, el movimiento estaba dirigido por un trío, David Ben-Gurión, Eliezer Kaplan y Moshe Sharet, que contaban con el consejo y la orientación de activos ideólogos como Ber Katznelson y había sido promovido por brutales colonizadores como Menahem Usiskin y Yeshua Hankin. Para 1929, la política sionista en Palestina estaba dirigida por la Agencia Judía en Jerusalén. Chaim Weizmann ocupó el cargo de presidente durante gran parte del mandato británico en la región. David Ben-Gurión, futuro primer ministro israelí, ocupó el cargo de presidente de la Agencia Judía. Entre los sionistas había 4 posturas o tendencias ideológicas en disputa. Los laboristas, los Hashomer Hazair de tendencia socialista, el movimiento nacionalista religioso llamado Mizrahi y los revisionistas de derecha. A lo largo de la década de 1920, los británicos designaron a Amin al-Husseini como Gran Mufti de Jerusalén, una autoridad musulmana muy importante. En 1921, Husseini fue nombrado presidente del Alto Consejo Musulmán en Palestina. Amin al-Husseini formó sus propios grupos paramilitares para atentar contra la vida de colonos judíos y para destruir sus asentamientos. Había un desbordamiento de violencia en Jerusalén. En 1929, un incidente entre judíos que rezaban en el Muro de las Lamentaciones y varios musulmanes se extendió por toda la ciudad, cobrando la vida de más de 300 personas. Diversas situaciones se anudaron a este tipo de fenómenos. El empobrecimiento del campesinado palestino debido a la compra de terrenos por parte de los judíos, la segregación en los puestos de trabajo y la monopolización sionista de actividades económicas ligadas a la electricidad y los fosfatos terminaron por direccionar la rabia popular de las personas hacia los ocupantes sionistas y los británicos. En 1930,
los británicos nombraron la Comisión Chao para intentar entender el malestar de los palestinos y las crecientes muestras de violencia y aversión hacia el régimen imperial. Lo que encontraron los funcionarios públicos fue una población palestina campesina muy empobrecida y empujada a condiciones miserables de vida. Por otro lado, también se notaba la angustia y la ira ante las políticas a favor de los sionistas, que eran adoptadas por la corona. El dominio británico en Medio Oriente estaba siendo puesto en tela de juicio durante la década de 1930. Este ya no se veía tan férreo y firme. La abolición del mandato británico iraquí se dio en 1930 y esta siguió la línea de la Declaración de Independencia egipcia de 1922. Este tipo de hechos empujaron a la Comisión Chao a sugerir limitar la migración de judíos y la compra de tierras palestinas por parte de sionistas para así evitar el odio hacia los británicos que se estaba gestando fervientemente en el mandato palestino. Los líderes sionistas empezaron a armar sus propias fuerzas paramilitares llamadas la Haganá. Traducida, esta palabra significa defensa. Esta época vio el levantamiento y el auge del nazismo y del fascismo en Europa. Ello representaba una seria amenaza para la integridad y bienestar de los judíos europeos. Por tanto, se incentivó la migración de judíos a Palestina. Poco a poco, el enclave sionista en Palestina fue adquiriendo independencia económica al amparo de los británicos. Ben-Gurión se atrincheró con los líderes sionistas en posturas ideológicas cada vez más herméticas e inflexibles. Dice Papé, el resultado fue una separación y una segregación que favorecía a los que formaban parte del enclave y perjudicaban a la población indígena que la circundaba. Al permitir finalmente que la economía del país se bifurcase y contribuir a la creación de un enclave judío privilegiado, los británicos aumentaron las posibilidades de éxito de los sionistas. La comunidad judía llamada el Yishuv se convirtió en una entidad económica independiente, lo que benefició a la comunidad judía al impedir la explotación extranjera de los recursos humanos y naturales del país y la especulación de sus recursos financieros o de sus mercados fiscales. La agricultura y la industria judías crecieron a costa de la mano de obra palestina, pues los británicos permitían a los sionistas políticas proteccionistas. La posesión de la tierra se convirtió en una obsesión para los sionistas, una especie de histeria nacional. Más del 70% de los recursos de la agencia judía fueron gastados en la compra de tierras y en la entrada en el mercado inmobiliario. El Partido Laborista Sionista, el Mapai, intervino en todas las esferas de la vida social y pública del enclave judío, desde la organización del sindicato, el Histadrut, hasta la formación de políticas escolares, lúdicas y recreativas, incentivando la apertura de colegios, teatros y fomentando la impresión de libros para niños. Aunado al rango de acción del Mapai estaban los kibutz, que eran colonias agrícolas autogestionarias, y las instituciones de caridad. Es interesante revisar estas anotaciones de Papé. La agencia judía tenía, por así decirlo, su propio banco estatal, el Banco Anglo-Palestino, fundado en 1903. Era la principal institución de crédito para la construcción de ciudades y colonias. Otro órgano financiero que desempeñó un papel importante en el proyecto sionista durante todo el mandato británico fue el Fondo Nacional Judío, gracias a los impuestos y a las donaciones. Durante el período del mandato, el fondo llegó a recolectar más de 20 millones de libras dedicadas a la expansión de los asentamientos judíos en Palestina. Asimismo,
Parte de los fondos británicos invertidos en el mandato fueron dedicados a ayudar a los sionistas. Mientras todo esto pasaba, el campo palestino estaba empobrecido. Los sionistas se encargaban de comprar tierras a los grandes terratenientes que no tenían mayor vínculo con la población local. Después de esto, se deshacían de los arrendatarios, quienes ante la imposibilidad de encontrar trabajo se iban a nutrir los cinturones de miseria de las ciudades. Por su parte, los británicos no sabían cómo proceder ante esta situación tan estridente que condujo a varias familias a vivir en la miseria más ignominiosa. Había dos escuelas de pensamiento colonial, la Commonwealth y la Greater Britain. La escuela Commonwealth dictaminaba que se debían invertir grandes flujos de capital en la modernización de las colonias para que las personas pudiesen acceder a buenas condiciones laborales. El campo, las ciudades, se debían entroncar en un círculo industrial y comercial de gran escala, y así la corona recibiría grandes beneficios de ello. Por el contrario, la escuela Greater Britain, cuyo programa consistía en la defensa de un imperialismo más canibalizante, fue abanderada por Benjamin Disraeli en el siglo XIX y durante la época del mandato británico en Palestina por Winston Churchill, y básicamente consistía en el sometimiento total de las colonias, asegurando que éstas no merecían nada por parte de Gran Bretaña y más bien deberían ser expoliadas de todos sus bienes para servir a los intereses de la corona. La década de 1930 necesariamente decantó en el arduo pero necesario proceso de la proletarización del campo. Los antiguos campesinos, que ya no eran arrendatarios, se convirtieron en el proletariado rural, ofreciendo su fuerza de trabajo agrícola al mejor postor. Recibieron el nombre de Harad y su número aumentó exponencialmente hasta 1936. Este pequeño empuje se debe a algunas propuestas de Louis French, quien había asumido el cargo de primer ministro británico hacia 1931, al mando del Partido Laborista de Gran Bretaña. Arthur Wauchope, el alto comisionado palestino, propuso liberalizar el campo, atrayendo a capitalistas judíos y brindando préstamos con ciertas flexibilidades a los campesinos. Los proletarios rurales debieron vender su fuerza de trabajo a la burguesía palestina y a los judíos. Entre las décadas de 1920 y 1930 surgieron figuras interesantísimas como Is al-Din al-Qasim, un predicador de Siria establecido en Haifa que unió ideas propias del Islam a ideologías nacionalistas de cuño árabe. Este predicador pronto comenzó una guerra de guerrillas en aras de derrocar a los mandatos francés y británico sobre la región. Sus acciones militares se prolongaron hasta 1925, cuando fue asesinado. Rara vez los notables palestinos, es decir, la capa aristocrática de la población, poseedora de la tierra y entronizada por privilegios de clase y casta, se vinculó solidariamente con el campesinado. Por esta razón, los campesinos desconocían el nacionalismo árabe a gran escala, pues para ellos era más importante la lealtad al interior de las aldeas, que es algo así como un patriotismo local. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el nacionalismo árabe se estaba fraguando con gran estupor. En 1936, el Alto Comité Árabe quería dejar claras sus consignas en contra del asentamiento sionista. Este año, los notables nacionalistas palestinos llamaron a los obreros de fábricas a una huelga general, llegando a reunir hasta 2.000 trabajadores dentro de las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén. La policía británica abrió fuego contra los manifestantes en Jaffa. En 1937,
los británicos nombraron una comisión a cargo de Lord Peel para intentar dar soluciones a los problemas de orden público palestinos. La comisión sugirió que Transjordania anexionase la mayor parte del territorio de la Palestina y que los británicos mantuvieran su presencia en sitios estratégicos como Haifa y el Negev. Aunado a esto, se indicaron las bases para la creación de un Estado judío. La comisión Peel fracasó y ello siguió acrecentando el celo de los palestinos en contra de los británicos. Pronto los aristócratas palestinos se posicionaron como los héroes míticos de una nación apenas en estado germinal. Su accionar se conectaba con el de los Mukhtar rurales, una guerrilla punitiva que mantenía a raya a los soldados y convoyes británicos en el campo. En 1937 fue asesinado Louis Andrews, el comisionado para asuntos británicos en Galilea. Este asesinato sirvió a los británicos de excusa para arrestar y exiliar a la aristocracia local. Amin al-Husseini, el mufti de Jerusalén, escapó antes de ser atrapado y durante la Segunda Guerra Mundial decidió establecer vínculos de amistad con los nazis, y aunque Hitler no le prestó mucha atención, se volvió muy cercano con Eichmann. El mufti ayudó a los alemanes a desplegar propaganda antibritánica y antisionista en territorio árabe durante la época de la guerra. En 1939, el Reino Unido emitió el Libro Blanco, en donde se intentaba tener en cuenta la sensibilidad palestina. En este se ratificaban las promesas de 1930, en donde se derrocaba la Declaración Balfour y se restringía el ingreso de judíos en la región y la compra de tierras por parte de estos. Ante esto, los sionistas emprendieron una campaña de inmigración ilegal, adquisición de predios y formación de grupos paramilitares. Ello debido a que la expansión del imperio del terror nazi se estaba dando de forma incontrolable. Militares británicos como Orde Wingate ayudaban a la causa sionista. Los judíos empezaron a sentir miedo de ser desplazados de ciertas posiciones de privilegio que habían alcanzado, y por esto comenzaron una campaña eficaz para crear un brazo armado de manera más regular y sofisticado. Aquella visión de los primeros sionistas de querer hacer de Israel una Atenas en Medio Oriente y que era defendida por facciones viejas del movimiento que recordaban a Hadham fue desplazada por una postura más castrense, militarista y espartana que David Ben Gurión tenía en su mente. El Palmaj ya tenía en 1947 7.000 soldados bien entrenados. El grupo Stern tenía la batuta en la dirección militar y en 1946 se encargó de aterrorizar a los soldados británicos. Luego, este grupo que representó miedo macabro para los palestinos fue creciendo a lo largo del tiempo. Había facciones sionistas en el brazo armado israelí que se diferenciaban ideológicamente. Unos eran socialistas y querían optar por relegar a los palestinos a una porción de tierra. Otro, en cambio, era más bien revisionista y añoraban con emular a la antigua grandeza del reino davídico para así llegarse a extender incluso hasta la Transjordania. La Segunda Guerra Mundial fue un período turbulento para Palestina. El avance de las Afrika Korps de los nazis, comandadas por Rommel en el norte del continente africano, y la obsesión de Mussolini por sus colonias africanas volvieron a poner a Palestina en el punto más álgido de la geopolítica internacional. Muchos judíos se alistaron en el ejército británico para pelear en Europa y para ayudar a derrocar regímenes árabes pronazis como el de Irak, que bajo la bendición del mufti de Jerusalén se alineó con los intereses germánicos. Palestina adquirió protagonismo,
pues se convirtió en un tremendo centro logístico en donde se podrían acuartelar soldados británicos. Aunque Palestina no era un terreno de lucha en la Segunda Guerra, como sí lo fue en la Primera, sirvió de resguardo para tropas aliadas, lo que conllevó a cierta bonanza económica. Algunas mujeres judías pudieron gozar de buenos privilegios durante esta época de liberalización económica. David Ben-Gurión, líder del movimiento sionista, instó a los jóvenes judíos a adquirir experiencia militar peleando contra los nazis, incluso pasando por alto las premisas antisionistas del Libro Blanco. Tras la Segunda Guerra Mundial, 3 millones de judíos optaron por abandonar Europa y cerca del 10% de esta cantidad emigró hacia Palestina. Entre 1946 y 1947, Gran Bretaña vivió un invierno sin precedentes, y a esto debe unírsele que los Estados Unidos se presentaron como inflexibles ante las deudas que los británicos adquirieron durante la Segunda Guerra Mundial. Estas dos cosas fomentaron crisis internas que ayudaron al paulatino proceso de descolonización de la India y de Palestina. En 1947 se confió a las Naciones Unidas el destino de Palestina. En plena Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética estaban de acuerdo en que la solución debía ser dividir el territorio del mandato en dos grandes estados, uno sionista y el otro palestino. Se designaron 11 miembros para el Comité Especial de las Naciones Unidas para Palestina. El UNSCOP, que fue el nombre que recibió este organismo, tardó 9 meses, entre febrero y noviembre de 1947, en tomar una decisión sobre el futuro del país. Dice Papé que el 29 de noviembre de 1947, el UNSCOP presentó su informe a la Asamblea General de Naciones Unidas. Se autorizó a 3 de sus miembros a presentar una solución alternativa. El informe mayoritario abogaba por la partición de Palestina en 2 estados con una unión económica. Al Estado judío correspondía la mayor parte de la zona costera, Galilea Occidental y el Negev. El resto sería Estado palestino. Papé nos complementa. La expulsión de los palestinos comenzó 12 días después de que las Naciones Unidas adoptasen la resolución. Un mes después se destruyó la primera aldea como represalia por un ataque palestino contra convoyes y asentamientos judíos. En marzo, esta acción se convirtió en una operación de limpieza étnica, con la que Palestina perdió gran parte de su población indígena. En la aurora de 1948, entraron a Palestina las primeras unidades de voluntarios árabes organizados por el Ejército de Salvación Árabe. El Ejército de Salvación Árabe era una organización paramilitar financiada por la Liga Árabe y liderada por Fawzi al-Kawuki, veterano soldado sirio. Este Ejército de Salvación Árabe resultó ser bastante ineficiente y causó más zozobra entre la población civil que seguridad. Entre 1947 y 1948 huyeron un aproximado de 7.000 civiles palestinos corriendo del terror que pronto se avecinaría. En marzo de 1948 comenzó una campaña militar sin precedentes, en donde se enfrentarían la Haganá israelí y las fuerzas bélicas árabes palestinas. Los militares judíos llevaron a cabo entre abril y mayo de 1948 el Plan D, que buscaba centralizar y sistematizar los esfuerzos militares judíos. La Haganá judía empezó ocupando bases militares que los británicos habían dejado atrás. Después, y como lo indica Papé,
el brazo militar judío emprendió una campaña cruenta y sanguinaria de exterminio de población local de aldeas palestinas. Además, algunas brigadas participarían en la toma de ciudades árabe judías de Palestina y sus alrededores. Esto significaba la ocupación de las ciudades y la expulsión de la población palestina, como en el caso de Jaffa, Haifa, Safat y Tiberías. Los judíos efectuaron masacres considerables, como la de la aldea Dir Yassin, en donde fueron asesinados entre 107 y 120 palestinos, y la masacre de Balat al-Shaikh, en donde los judíos mataron palestinos porque los palestinos habían efectuado un acto terrorista contra los obreros judíos de una refinería. Entre mayo de 1948 y enero de 1949 se produjo una guerra despiadada, de magnitudes modernas. Había bombardeos a zonas civiles y a barrios en ciudades con población mixta. Para 1949, casi todas las fuerzas militares árabes habían alcanzado un acuerdo de cese al fuego con el Estado judío. Los dirigentes del mundo árabe eran demagogos, pues se habían abanderado de la causa palestina, prometiendo proteger a su población, pero no respaldaron su retórica con un gran ejército con buena preparación militar. El 14 de mayo de 1948 se proclamó el Estado de Israel y casi de forma inmediata el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, reconoció a este nuevo Estado. Cunningham, el último gran comisionado británico, abandonó Palestina. 2 días después, la Unión Soviética también reconoció la existencia de Israel. Dice Papé: durante la medianoche del 15 de mayo, al tiempo que Cunningham abandonaba el país, un ejército egipcio con 10.000 hombres cruzaba la frontera entre el Sinaí y el Negev. Ese mismo día, el contingente se dirigió rápidamente a la costa, atacando los asentamientos judíos aislados que encontraba a lo largo del camino y haciendo algunos prisioneros. La Fuerza Aérea Egipcia bombardeó Tel Aviv. Tropas sirias y libanesas cruzaron las fronteras del antiguo mandato que las separaban respectivamente de Palestina, pero se vieron detenidas por la feroz resistencia de los asentamientos judíos ubicados junto a las fronteras. El 19 de mayo la Legión Árabe atacó Jerusalén y se hizo del barrio judío en la Ciudad Vieja. Las victorias árabes eran pírricas y las tropas árabes tuvieron que replegarse prontamente. La falta de equipamiento, entrenamiento y apoyo pasó una cara factura para sirios, libaneses, egipcios e iraquíes. El 10 de junio de 1948 se firmó una primera tregua, mientras gran parte de Cisjordania estaba ocupada por Egipto y Jerusalén del Este por los jordanos. Los políticos árabes eran recalcitrantes y no querían ceder ni un solo centímetro de territorio. Por ello, en vísperas de la tregua, Israel bombardeó las capitales árabes más cercanas. A mediados de junio de 1948, después de la tregua, se reanudaron las hostilidades y se demostró la superioridad de armamento y preparación de los judíos. Entre julio y agosto se recrudecieron las hostilidades y los judíos ya controlaban casi todo, salvo Cisjordania y la Franja de Gaza. A principios de la década de 1950, los judíos capitalizaron sus triunfos, haciendo de la lira su moneda, la moneda corriente, es decir, la usada para transacciones y negocios de toda índole. Asimismo, los judíos se hicieron dueños de las cuentas públicas y privadas que habían quedado en los bancos tras la salida de los británicos. Poco a poco las fuerzas hachemitas jordanas se fueron yendo de Jerusalén. En octubre de 1948, el ejército israelí
amenazó con incursionar en Cisjordania y el Sinaí, invadiendo Egipto y rompiendo los acuerdos hechos con los hachemitas jordanos. Sin embargo, Estados Unidos y Gran Bretaña impusieron duras sanciones a los israelíes. Los árabes se vieron obligados a mantener un acuerdo de paz con Israel. En el caso de Siria, Jordania y Egipto, este se mantuvo hasta 1967 y en el caso del Líbano hasta 1978. Desde el 15 de mayo de 1948, con el inicio de lo que los árabes denominan Nakba, el genocidio efectuado en contra de los palestinos adquirió un tamaño inhumano. Papé nos relata un poco sobre el exterminio de las aldeas palestinas. Estas aldeas se encontraban en el área situada entre las ciudades costeras de Tel Aviv y Haifa. Una de las brigadas de la Haganá, la Alexandroni, se encargaba de la misión de judaizar esta parte de Palestina. Desde finales de abril hasta finales de julio de 1948, casi todas las aldeas repitieron una escena lúgubre. Soldados israelíes armados hasta los dientes rodeaban la aldea por 3 lados y obligaban a huir a la población por el otro. En muchos casos, si las gentes se negaban a abandonar las aldeas, los llevaban en camiones hasta Cisjordania. En algunas aldeas había voluntarios árabes que se resistían por la fuerza, así que cuando tomaban la aldea, la destruían inmediatamente con explosivos. El 14 de mayo de 1948, el día en el que se declaró el Estado judío, ya habían desaparecido 58 aldeas. Quedaban 6, 3 de ellas, Jaba, Isim y Ein Gazal, serían arrasadas en junio. 2. Fureides y Jisr al-Sarqa, a unos 35 kilómetros al sur de Haifa, siguen todavía en pie. Ambas proporcionan mano de obra barata a los viejos asentamientos judíos de Zikrón Jacob y Binjamina, y por eso se salvaron. Pronto 3/4 partes de los palestinos que habitaban en el territorio asignado al Estado judío se convirtieron en desplazados. La crisis humanitaria era gigante. Muchos palestinos se convirtieron en refugiados en su propio país. En 1949, las Naciones Unidas crearon la Agencia de Ayuda y Trabajo para intentar solventar el grado de desvalimiento en el cual quedaron muchas personas tras la guerra. Para las Naciones Unidas, las prioridades descansaban en la repatriación de los refugiados, la partición del territorio de acuerdo con las necesidades poblacionales y la internacionalización de Jerusalén. La Comisión de Conciliación de Naciones Unidas tomó la batuta para llevar a cabo estas tareas. Los refugiados eran un inconveniente para los países árabes vecinos, debido a que podían desequilibrar la composición religiosa, como en el caso del Líbano, o étnica, como en el caso de Jordania. El rey Abdullah de Jordania permitió a los refugiados palestinos integrarse a la fuerza laboral. Me parece que este párrafo de Papé define muy bien lo que significó la repartición de este país. Entre 1949 y 1952 se despoblaron 40 aldeas palestinas. Sus habitantes tuvieron que trasladarse en bloque a otras aldeas, cruzar la frontera o dispersarse por el país. Los que perdieron su hogar, pero se quedaron en Israel, pasaron a integrar la gran comunidad de refugiados del interior, que hoy alcanza las 200.000 personas y constituye el factor más politizado de la comunidad palestina de Israel. La tragedia de la pérdida de más aldeas fue aún más llamativa debido a una veloz construcción de nuevos asentamientos judíos sobre las 370 aldeas palestinas que habían sido destruidas
durante la guerra de 1948 y en las tierras de los que habían sido expulsados posteriormente. En julio de 1949, Ben-Gurión supervisó personalmente el gran proyecto de dar nombres hebreos a todos los lugares, montañas, valles, manantiales, carreteras, etc. de este país. Este acto de memoricidio se completó en 1951. Los refugiados palestinos se nutrieron de retórica antiimperialista, decolonial y nacionalista del tercer mundo. Fue surgiendo de manera paulatina una tradición guerrillera. Los Hermanos Musulmanes, una organización creada en Egipto en 1928 por Hassan al-Banna, tenía presencia en Gaza y Cisjordania. Esta forma de islamismo político tenía presencia entre personas de orígenes campesinos y un segmento de la clase trabajadora. Por su parte, la clase media rural era más cercana a corrientes marxistas y movimientos de izquierda. Este tipo de movimientos eran los ancestros políticos del Frente Popular para la Liberación de Palestina y del Frente Democrático Popular para la Liberación de Palestina. Aunado a esto, las consignas nacionalistas árabes del baasismo sirio e iraquí ya estaban haciendo mella en la población palestina. El reino de los hachemitas ocupó Cisjordania por 19 años, desde 1949 hasta 1967. Este período de tiempo fue sumamente convulso. En 1956 hubo manifestaciones populares palestinas que sofocó el ejército jordano. En 1957 se frustró un golpe de estado timoneado por el general Abu Nawar. La población indígena palestina que se quedó viviendo dentro de las fronteras del Estado judío fue ampliamente reprimida por un régimen militar. Los comunistas palestinos al interior de Israel intentaron encauzar las causas de la población local desplazada. Hubo una masacre de palestinos en la aldea de Kfar Qasem en 1956, que demostró el nivel de inmoralidad del régimen militar. En 1956 se libró la Guerra del Sinaí, en donde Francia, Inglaterra e Israel ocuparon durante un tiempo territorio egipcio. El líder egipcio Gamal Abdel Nasser nacionalizó el Canal del Suez, lo cual enojó a los británicos. Además de esto, causó la ira de los franceses al apoyar las guerrillas argelinas. Por su parte, el primer ministro de Israel, David Ben-Gurión, quería expandir el territorio del Estado judío en medio de los países árabes. La Guerra del Sinaí culminó con la victoria de las potencias occidentales, pero luego las cosas tuvieron que volver a la normalidad gracias a la presión de Estados Unidos y la Unión Soviética. Entre 1958 y 1964 se vivió la Guerra Fría Árabe. Nasser y sus aliados se enfrentaron contra monarquías árabes que eran pro-occidentales, así como también contra líderes radicales como Abd al-Karim Qasim, que derrocó a la dinastía hachemita de Irak en 1958. Qasim tenía un fuerte discurso pro-palestino y hablaba de crear un gobierno palestino en la Franja de Gaza y en Cisjordania. Nasser, por su parte, tenía serios problemas domésticos después de haber unificado a Egipto y a Siria en 1958 para formar la República Árabe Unida. La República Árabe Unida se desmoronó 3 años después, debido a que unos oficiales sirios, aliados con el partido Baas, tomaron el poder. Nasser pudo prestar mayor atención a la cuestión palestina, en parte también gracias a que Qasim había sido derrocado en Irak
durante el golpe de Estado de 1963. De todos modos, la paz no se respiró durante mucho tiempo en Siria. Otro grupo de militares, amparados por la Unión Soviética y Egipto, lucharon para tomarse el poder. Mientras todo esto pasaba y el mundo árabe no lograba ponerse de acuerdo sobre la cuestión palestina, en Israel, los altos mandos del gobierno, que se sentían superiores por su ascendencia europea y occidental, querían modernizar su Estado judío a su imagen y semejanza. Para ello agolparon a los árabes, judíos árabes, veteranos del este de Europa, judíos ultraortodoxos, bajo la misma bandera. Se incentivó el proceso de modernización del hebreo y de instauración de políticas para que éste fuese enseñado de manera intensiva en las escuelas y se difundiese a través de productos culturales. En 1956 se fundó Mafdal, un partido político religioso de Israel que tenía como pretensión cuidar las tradiciones judías. David Ben-Gurión no dudó en adoptar ciertas políticas religiosas para mantener contenta a una parte de la población, aunque las tensiones entre ultraortodoxos y los ciudadanos seculares eran bien notorias, llevando a los ultraortodoxos a aislarse gradualmente de la arena política para recluirse en guetos. El gobierno de Israel siempre ha ejecutado políticas racistas contra los mismos judíos árabes. La escasez de empleo y vivienda trajo enfrentamientos ocasionales entre la policía y los judíos mizrahines, que eran aquellos judíos que inmigraron desde diversos países del Oriente Próximo y el norte de África hacia Israel. En 1959, en un barrio palestino de la vieja Haifa musulmana, que había sufrido limpieza étnica en 1948 y había sido repoblado con trabajadores judíos de Marruecos, estalló una fuerte oleada de violencia. Los obreros querían mejores condiciones laborales y la policía, timoneada por el Partido Laborista de Israel, los mandó a acallar. Esto no fue un hecho aislado. Los judíos procedentes de Europa Oriental y Central eran quienes manejaban el negocio sobre el comercio de alimentos. Estos encarecieron los precios y beneficiaron solo a cierta capa poblacional burguesa urbana que era también de origen europeo, haciendo que los judíos árabes fueran sometidos a trabajos precarios y mal pagados, lo que recrudeció la brecha entre ricos y pobres dentro del mismo Estado judío. De una manera cínica, las altas esferas del poder utilizaban a los judíos pobres de procedencia árabe dentro de su ajedrez político, haciéndoles competir con los palestinos precarizados por trabajos no cualificados y mal remunerados. Bajo el mandato de Ben-Gurión, Israel adoptó una seria política pro-estadounidense. Este primer ministro israelí hizo todo cuanto estuvo en sus manos por acallar los reclamos obreros y por tapar cualquier resquicio por donde pudiese colarse el comunismo. Este personaje abogaba por darle a la cultura israelí un enfoque norteamericano. En 1949, el censor israelí prohibió que se rodara la película de Konstantin Simonov titulada El señor Smith va a América, en tanto se le consideraba propaganda antiestadounidense. En el punto más álgido del macartismo, Israel demostró estar aliado con un modelo económico, político y social de tinte estadounidense. En el terreno político nacional israelí no hubo gran oposición frente al acercamiento del primer ministro con Estados Unidos. Habría que recordar que el sionismo emergió como una ideología occidental que veía en menos a los árabes. Por ende,
Acoger todo lo relacionado con la cultura norteamericana no parecía ser una contradicción seria. El mismo Ben Gurión, tras pocos años de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial, aceptó sin dudarlo ni un solo segundo la existencia de la Nueva Alemania, pues ésta emitiría grandes cantidades de dinero en concepto de reparación. Evidentemente, los supervivientes del Holocausto se sentían insultados por esta determinación del gobierno. De hecho, la causa de los supervivientes del Holocausto fue tomada por Menachem Begin, el líder del Herut, el mayor partido político de oposición. Es paradójico que, en el plano comercial y financiero, Israel hubiese establecido relaciones fraternas con la Nueva Alemania, pero en el ámbito psicológico se hayan adelantado cacerías de brujas extensas contra judíos acusados de colaborar con los nazis. Un caso paradigmático fue el de Kastner, que, conducido por los sionistas que habitaban Palestina, dirigió negociaciones con Adolf Eichmann para salvar judíos. Las negociaciones no surtieron los efectos deseados, y de todas formas el Holocausto siguió su rumbo. Kastner se asentó en Israel tras la guerra, se afilió al partido político Mapai y desempeñó un alto cargo en el Ministerio de Comercio e Industria. Kastner fue juzgado y hallado culpable. Parecía ser solo un chivo expiatorio. Se le acusó de colaborar con el régimen nazi para adquirir prestigio personal. Finalmente, unos supervivientes del Holocausto lo asesinaron. Otro juicio paradigmático fue el que realizó Israel contra Eichmann en 1962. Las imágenes del Holocausto se comenzaron a usar para justificar la discriminación de Israel contra los palestinos y los que ellos también consideraban eran judíos de segundo orden o judíos inferiores. Es irónico que el sionismo haya sido lo peor que le hubiese pasado a los judíos árabes. Había comunidades prósperas en Irak, Egipto y Marruecos que eran protegidas por sus respectivos mandatarios. Todo esto finalizó abruptamente gracias a las políticas etnocidas impulsadas en Israel desde 1948. Gracias a ello, los mandatarios árabes identificaron a los posibles sionistas como una amenaza. El movimiento sionista, al enfocarse en la creación de un Estado judío en Palestina, no solo generó tensiones con las comunidades árabes locales, sino que tuvo un profundo impacto en las prósperas comunidades judías árabes que vivían en Oriente Medio y el norte de África. Hasta mediados del siglo XX, comunidades judías en Irak, Egipto y Marruecos florecían bajo diversos liderazgos, como el del rey Farouk en Egipto, el rey Mohamed V en Marruecos y el regente Abd al-Ilah en Irak. En Bagdad, los judíos formaban una parte importante de la vida económica y cultural de la ciudad. En el Cairo eran figuras clave en los negocios y la banca, mientras que en Marruecos mantenían una relación cercana con la población musulmana y ocupaban espacios deseados en la vida social. La creación del Estado de Israel en 1948 y el crecimiento del nacionalismo árabe intensificaron la hostilidad hacia esas comunidades judías, en parte como resultado de la percepción de que eran aliados del sionismo. Sin embargo, los judíos árabes también enfrentaron discriminación en Israel por parte de los judíos askenazíes de origen europeo, quienes los veían como primitivos y ajenos a la modernidad occidental. Estos prejuicios reflejaban una visión racista y etnocéntrica que relegaba a los judíos árabes a los márgenes de la sociedad israelí. A menudo fueron asignados a trabajos de baja cualificación y confinados a barrios en condiciones de pobreza, despojándolos de su estatus y estabilidad que alguna vez disfrutaron en sus comunidades de origen. En Israel, la definición de modernidad estaba profundamente influenciada por el pensamiento occidental, y aquellos que no compartían esta visión fueron considerados inferiores.
Esta modernización entre comillas forzada llevó a una desvalorización de la cultura y la identidad árabe judía, presionando a estos migrantes a adoptar costumbres y modos de vida europeos para poder integrarse. En lugar de unirse en un proyecto de cohesión nacional inclusivo, Israel promovió una visión en la que la cultura y tradición occidental prevalecían, lo cual provocó una desconexión profunda entre los judíos de origen europeo y los judíos árabes, dejando a estos últimos atrapados en una sociedad que les era, en muchos casos, hostil y ajena. A los judíos árabes se les prohibió hablar su idioma ancestral, vestir sus trajes típicos y mantener las relaciones familiares y tribales tradicionales. Los sindicatos no los defendían y era usual que recibieran pagos mínimos o irrisorios. Mientras toda esta situación de apartheid ocurría, el Estado de Israel se enfrascó en una carrera armamentística sin precedentes. Para 1967, las prioridades eran claras. Se hacía menester militarizar hasta límites absurdos la sociedad. La ambición se extendió hasta tal punto que se delimitaron las bases para adquirir armamento nuclear. Los líderes israelíes y palestinos abandonaron a sus respectivas poblaciones porque vieron una mayor necesidad en lo relacionado con los oficios militares. Este vacío se llenó con ideologías fundamentalistas de parte y parte. La mesa estaba servida para que en 1967 estallase una guerra entre Israel y el mundo árabe. La Guerra de los 6 Días en 1967 fue un conflicto rápido e intenso entre Israel y una coalición de países árabes lideradas por Egipto, Siria y Jordania. La tensión había ido en aumento desde que Egipto bloqueó el estrecho del Tirán y movilizó tropas en el Sinaí, lo que Israel interpretó como un preludio de ataque. En una ofensiva sorpresa, Israel lanzó ataques aéreos devastadores que destruyeron las fuerzas aéreas de sus oponentes en tierra, dándole ventaja inmediata. En menos de una semana, Israel ocupó la península del Sinaí, Cisjordania, la Franja de Gaza, Jerusalén Este y los Altos del Golán, ampliando su territorio y cambiando drásticamente el equilibrio del poder en la región. La expansión territorial de Israel en 1967 puede analizarse a la luz de la noción nazi de espacio vital, Lebensraum, que significa la expansión territorial bajo la premisa de asegurar recursos y seguridad para la población local, para la población autóctona. Si bien la ideología detrás del expansionismo israelí es diferente, ambos casos comparten la idea de que el crecimiento territorial es esencial para la supervivencia nacional y la seguridad. Israel argumentaba que sus fronteras previas eran indefendibles y que al ocupar estos territorios protegería mejor a su población. Sin embargo, esta expansión resultó en la ocupación de áreas densamente pobladas por palestinos, con consecuencias significativas para las dinámicas políticas y sociales de la región. Desde 1967, la ocupación de estos territorios ha sido fuente de conflicto y tensiones permanentes. La administración israelí en Cisjordania y Gaza ha implicado la construcción de asentamientos y políticas que muchos critican como violaciones al derecho internacional. En paralelo al concepto nazi de imponer control sobre territorios por una supuesta necesidad de espacio vital, Israel justificó sus acciones como defensa estratégica, lo que había suscitado debates sobre la legitimidad de la ocupación. Para los palestinos y otros países árabes, esta guerra representó el comienzo de un largo proceso de despojo y desplazamiento, agudizando un conflicto que persiste hasta hoy. Las guerras siempre las pagan los pobres y desposeídos. Desde 1967 y hasta 1982 se registraron 2 millones de refugiados en Palestina, Jordania, Líbano y Egipto.
Los refugiados se convirtieron en el proletariado sin tierra de la sociedad palestina. La supervivencia dependía de los trabajos temporales. Tras la guerra de 1967, se caldearon los ánimos y comenzaron las reivindicaciones populares en forma de guerrillas. Papé expone unos hechos importantes que vale la pena revisar y resumir. Las guerrillas palestinas intensificaron su presencia en Jordania, esperando usarla como base para acciones contra Israel y consolidar un frente de resistencia. Con el apoyo de varios grupos militares, en especial la Organización para la Liberación de Palestina, las guerrillas lanzaron la campaña para hacer de Jordania un Vietnam para Israel, es decir, un territorio desgastante y difícil de controlar, empleando tácticas de guerrilla para mantener una constante presión bélica. Esta estrategia implicaba no solo enfrentamientos directos, sino también atentados y actos de sabotaje, apuntando a desestabilizar y desmoralizar a las fuerzas israelíes, y al mismo tiempo fortalecer el sentido de resistencia y nacionalismo palestino. La cosa fue complicada para el rey Hussein de Jordania, quien enfrentaba una creciente pérdida de control sobre su territorio debido a la autonomía de la OLP y de otros grupos armados en la zona donde se refugiaban. Esto escaló en el conflicto conocido como el Septiembre Negro en 1970, cuando el ejército jordano intervino para expulsar a las fuerzas de la OLP, resultando en enfrentamientos de gran escala. Las guerrillas, incluyendo el grupo Fatah, liderado por Yasser Arafat, contaban con estrategias de guerra urbana y un fuerte componente ideológico nacionalista que buscaba liberar a Palestina y en algunos casos tenía tintes marxistas, adoptando una retórica de resistencia y lucha de clases. El modus operandi de estos grupos incluía emboscadas, ataques sorpresa y operaciones de infiltración que desafiaban las tácticas militares convencionales, esperando replicar el desgaste que había sufrido Estados Unidos en Vietnam. Aunque la campaña para establecer un Vietnam palestino en Jordania no logró todos sus objetivos y llevó a la expulsión de la OLP, dejó una influencia duradera en las tácticas de guerrillas de los movimientos palestinos en la región y marcó un cambio en las dinámicas del conflicto árabe-israelí, con una lucha armada cada vez más descentralizada y difícil de controlar en diversos países de la región. Con la ocupación en Cisjordania y Gaza desde 1967, Israel se tomó el trabajo de expulsar a los palestinos. En 1977 llegó al poder Menachem Begin, que continuó con la política de expulsiones y de no dejar retornar a los expatriados. Durante la década de 1970, Israel intensificó su política de asentamientos en los territorios ocupados de Cisjordania y Gaza, impulsada principalmente por el gobierno del Partido Laborista y posteriormente por el gobierno de derecha del Likud en 1977. El propósito de esta política fue tanto ideológico como estratégico, ya que buscaba fortalecer la presencia judía en tierras históricamente consideradas como parte del Israel bíblico, y al mismo tiempo crear una barrera demográfica y militar para asegurar las fronteras del país. Con el respaldo del ministro de Defensa, Moshe Dayan, y el primer ministro Menachem Begin, el número de asentamientos aumentó rápidamente, con un enfoque en áreas claves como el Valle del Jordán y la región de Jerusalén, donde establecieron varios asentamientos para proteger el corazón geopolítico de Israel. La población en estos asentamientos creció debido a incentivos económicos y un creciente nacionalismo sionista, atrayendo tanto a colonos laicos como religiosos. Para 1980 había decenas de asentamientos y la población judía en los territorios ocupados rondaba las 12.500 personas, consolidando así una política que influiría en las negociaciones de paz futuras para crear hechos sobre el terreno difíciles de revertir.
A pesar de las violaciones constantes a los derechos humanos, los palestinos que vivían en territorios bajo ocupación hicieron lo posible por mejorar sus condiciones de vida, integrándose al proletariado urbano, la clase de mercaderes o al campesinado. Durante la década de 1970, Estados Unidos jugó un papel fundamental en las negociaciones de paz entre Israel y Egipto, especialmente en los históricos acuerdos de Camp David de 1978. Todo esto fue consecuencia de la guerra del Yom Kippur de 1973. Israel se enfrentó a una gran ofensiva coordinada por Egipto y Siria, que buscaba recuperar territorios perdidos en 1967. El 6 de octubre, en un ataque sorpresa durante el Yom Kippur, Egipto cruzó el canal de Suez hacia el Sinaí, mientras Siria atacaba en los altos del Golán. Aunque al inicio Israel sufrió varios grandes reveses, la situación cambió con el apoyo logístico de Estados Unidos a partir del 14 de octubre, en respuesta al suministro militar de la Unión Soviética a los estados árabes. La guerra tomó un giro en favor de Israel, que cruzó el canal y rodeó al tercer ejército de Egipto en el Sinaí. A pesar de que el cese al fuego se declaró ese mismo año de 1973, los encontronazos bélicos seguían ocurriendo. Después de años de conflicto, el presidente estadounidense Jimmy Carter buscó interceder directamente, facilitando un acercamiento entre el primer ministro israelí Menachem Begin y el presidente egipcio Anwar Sadat. Carter invitó a ambos líderes a Camp David, el refugio presidencial en Maryland, en donde las negociaciones se extendieron durante 13 días. A pesar de las diferencias significativas entre los dos líderes y las tensiones en las conversaciones, Carter mantuvo la presión para alcanzar un acuerdo. El resultado fue un tratado que finalmente estableció la paz entre Israel y Egipto, consolidado con la firma en la Casa Blanca el 17 de septiembre de 1978. Los acuerdos de Camp David marcaron un avance histórico, ya que Egipto fue el primer país árabe en reconocer oficialmente a Israel, un paso que transformó la dinámica en el Medio Oriente, aunque no resolvió el conflicto palestino. En 1977, tras asumir el cargo de primer ministro, Begin y su equipo adoptaron una serie de políticas orientadas al mercado, que incluían privatizaciones y el control estricto de la oferta monetaria. La adopción de estas políticas transformó la economía israelí, disminuyendo drásticamente la inflación y sentando las bases para un crecimiento económico sostenido en las siguientes décadas. La influencia de las teorías de Friedman fue evidente en la economía fiscal y monetaria de Begin, orientada hacia un equilibrio de mercado sin la presión de un gobierno altamente regulador. Ahora, habría que preguntarse realmente a quién beneficiaba este incremento económico, pues cuando se suele hablar de estos conceptos, nada más se tiene en cuenta el cómo acrecienta la riqueza de los más poderosos. Al final del día, a pesar de que esta supuesta bonanza económica sostenida se mantuvo en las décadas en el porvenir, realmente solo fue algo que repercutió positivamente en los bolsillos de los más ricos. Desde la década de 1980, la lucha de clases, el etnocentrismo y el apartheid se hicieron inaguantables en los territorios ocupados. Las sublevaciones palestinas conocidas como intifadas comenzaron el 9 de diciembre de 1987, con la primera intifada, una ola de protestas que surgió en Gaza y Cisjordania en respuesta a la ocupación israelí. Esta rebelión, sostenida principalmente por civiles, involucró manifestaciones, huelgas y enfrentamientos continuos que marcaron un punto crítico en la resistencia palestina. La violencia y las represalias fueron intensas. En un solo año, miles de palestinos murieron y la represión israelí se intensificó, afectando gravemente la vida diaria de las regiones ocupadas.
La primera intifada culminó en 1993 con los acuerdos de Oslo, en los cuales Israel y la Organización para la Liberación de Palestina acordaron iniciar un proceso de paz y establecer una autonomía palestina en la zona de conflicto. La segunda intifada, que estalló el 28 de septiembre del 2000, fue esencialmente desencadenada por la visita de Ariel Sharon a la explanada de la mezquita en Jerusalén del Este. Este evento reavivó la violencia y el resentimiento acumulado tras el fracaso de los acuerdos de Oslo en asegurar un Estado palestino viable. La segunda intifada fue más sangrienta y prolongada, durando hasta el 2005, y estuvo marcada por enfrentamientos directos, atentados y la intervención de fuerzas militares a gran escala. Esos levantamientos transformaron tanto la dinámica del conflicto como la percepción mundial, profundizando la crisis humanitaria en la región y generando un cambio en la estrategia de Palestina hacia una diplomacia internacional.